y de lo que ya tienen conocimiento. Entonces, debido a la evolución que ha tenido la humanidad en cuanto a la tecnología y también en cuanto al cambio climático y todas las situaciones que ocurren y que a las personas se nos salen de las manos, pues las empresas han concebido una importancia creciente a la implementación de planes, justamente como el plan de recuperación ante desastres y el plan de continuidad del negocio. Que son procedimientos y estructuras que van a garantizar la continuidad de sus productos y servicios y que además estos son críticos para el negocio ante incidentes de diversas categorías y diferentes niveles de impacto. Pues dependiendo del suceso, pues el impacto va a ser diferente, va a tener diferentes niveles. No es lo mismo, por ejemplo, un ataque informático a la seguridad de la red que un desastre natural o lo que está ocurriendo en relación a la pandemia. Entonces, para eso se definen los niveles de impacto. Estos factores, junto con una legislación, pues obviamente la legislación depende de cada país en cuanto a este sentido, y estas legislaciones son cada vez más exigentes en lo relacionado a la confiabilidad y seguridad en la prestación de estos productos y servicios. Todo esto hace necesario que en la actualidad se cuente con una o con un DRP, que pues son las siglas en inglés, como muchos de ustedes ya lo mencionaron, de Disaster Recovery Plan. Y esto parte de la norma ISO 27031 del año 2011 y de la 22301 del año 2012, así como que es la que nosotros vamos a estudiar, y también de la ISO 27001, que es del 2013. En un principio, los factores de riesgo estaban asociados principalmente a contingencias de carácter natural y tecnológico, pero las consecuencias derivadas de estos sucesos, por ejemplo, el terrorismo, la inestabilidad política, las pandemias, la pérdida de empleados claves y además también el conocido como el ciberterrorismo, han mostrado la necesidad de incorporar nuevas amenazas en el DRP con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones ante un escenario cada vez más dinámico en lo relacionado con el tipo de riesgos a los que se están expuestos. Como les decía, así como existe la evolución tecnológica, como ya hemos revisado en relación al, por ejemplo, la infraestructura, los departamentos de TI, pues también el mundo va cambiando, ¿sí? La Tierra va cambiando y esto va a provocar sucesos o incidentes naturales. Y también en cuanto a la sociedad, sí pueden existir huelgas, terrorismo, etcétera. Por ejemplo, lo que ocurrió con todo el edificio de la Contraloría General del Estado. Entonces, a todas estas cosas, en la actualidad, las empresas y su información está expuesta, y es por eso que existen estas normas que nos sirven como guía para elaborar estos planes. Ahora vamos a ver un gráfico. Este gráfico fue realizado por la firma Continuity Software de los Estados Unidos y muestran pues ciertas fallas que pueden ocurrir en las instituciones. Y por ejemplo, existen fallas a nivel de hardware en los diferentes dispositivos que conforman los sistemas de información. Podemos visualizar que estas fallas se presentan por 2 años consecutivos y ha permanecido en el primer lugar de acuerdo al 55% de los encuestados, de las empresas encuestadas. Este gráfico no está actualizado, pues podemos ver que es del 2014. Y le siguen las migraciones de tecnología con el 51% en el 2014 y también el error humano alcanzó un 47%. También existen las fallas a nivel de aplicaciones. Entonces, esto es muy importante, el análisis de estos incidentes para medir el impacto que van a tener en las empresas, ¿sí? También dependiendo de la lógica del negocio de la empresa. Entonces, como podemos observar, pues los porcentajes están en primer lugar en fallas de hardware
Las migraciones de tecnología, cuando no existen planes que están bien definidos para migrar la tecnología, pues siempre van a ocurrir problemas y se va a desestabilizar de alguna manera los procesos. Entonces, esto tiene que estar correctamente hecho y deben estar los planes correctos. Además, en el Ecuador nosotros tenemos al Ministerio de Telecomunicaciones, o el conocido como Mintel. Ellos tienen ciertas guías que deben seguir las instituciones públicas, por ejemplo, para las migraciones de tecnología. Y pues esto también nos ayuda a las empresas. Aquí vamos a realizar una pequeña descripción, un resumen, como les dije, de lo que ustedes ya han mencionado en sus exposiciones acerca del DRP. Ya sabemos por qué es llamado así DRP, por sus siglas en inglés, y en español, pues es el Plan de Recuperación de Desastres o el Plan de Recuperación ante Desastres. Este está orientado básicamente a responder a eventos importantes, como ya les mencioné, que usualmente son catastróficos y que pueden afectar la prestación de los servicios de información. Por ejemplo, puede ser un terremoto como el que ocurrió aquí en el 2016. Este se refiere a un plan enfocado en TI, ¿sí? A diferencia de los otros planes que vamos a ver más adelante, obviamente en una forma general, pero este DRP está enfocado totalmente en las tecnologías de la información y está diseñado para restaurar la operatividad de los sistemas, de las aplicaciones, así como de las bases de datos, y además se cuenta generalmente con un sitio alterno en donde se realizarían las operaciones que fueron interrumpidas por el incidente en el sitio principal. Por ejemplo, seguramente hablando del negocio más importante en todo el mundo, que es los bancos, por ejemplo, en el campo financiero, supongamos que existía una matriz en la costa donde ocurrió el terremoto del 2016 de un banco. Pues seguramente este banco tenía una réplica en una ubicación geográfica diferente a la costa y esto les permitió continuar con sus procesos, con sus operaciones y que esto no afecte a sus clientes. El alcance de un DRP puede confundirse con el de un plan de contingencia de TI. Sin embargo, el DRP es menos amplio en alcance y no cubre interrupciones menores que no requieren reubicación. Recuerden que el DRP está orientado y está enfocado para implementarlo cuando existen sucesos catastróficos, ¿sí? Por ejemplo, como los desastres naturales que ya mencionamos. El DRP, por otro lado, también es un proceso detallado y respaldado en documentos, es decir, es un documento como tal, es un plan que van a implementar las empresas y que van a seguir cuando necesiten recuperarse de algún desastre. El DRP está incluido dentro del BSP, que es el Plan de Continuidad del Negocio. Y este es un conjunto de planes que ayudará para la continuidad de los negocios en la empresa. Entonces, es decir, que el DRP es parte del BCP y está enfocado a las tecnologías de la información para que las empresas se recuperen usualmente de eventos catastróficos. El DRP aborda en 3 fases su aplicación y estas fases son antes de que ocurra el desastre, durante el desastre y después del desastre. Porque de esta forma una empresa se asegura la continuidad del negocio abarcando los escenarios principales que hayan pasado en empresas similares de la región. Igual, regresando al mismo ejemplo del terremoto del 2016 y de los bancos. Obviamente no tenemos solo un banco, sí, hay varios bancos aquí en el Ecuador. Entonces puede ser que algunos ya tengan implementado o ya tengan definido su DRP. Y pues esto va a ayudar a las otras empresas que tienen el mismo negocio a poder seguir esto y poder recuperarse del mismo desastre, ¿sí? Porque están en la misma ubicación geográfica, les ocurrió lo mismo, entonces va a ser mucho más fácil al realizar este análisis. Cuando hablamos de la fase de antes del desastre, hablamos
de la prevención, ¿sí? Entonces, primero nosotros no sabemos cuál es el desastre que va a ocurrir, no sabemos si es un terremoto, una pandemia, un incendio, no sabemos qué es, pero debemos prevenir ante todos estos sucesos. Aquí se pretende asegurar que los sistemas importantes y críticos protegiendo sus datos y capacitar al personal encargado de recuperarlos en caso de una interrupción. Recuerden que en todos estos procesos es muy importante la capacitación que tenga el personal, porque ellos son los que van a levantar los sistemas, a levantar los procesos luego de que ocurra un desastre. Por otro lado, todo esto depende de la lógica del negocio. Regresando nuevamente al ejemplo de los bancos. Seguramente eh, más bien para los bancos, los sistemas más importantes son los con los que tienen comunicación con sus clientes, ¿sí? Por ejemplo, las bancas web, como las conocemos nosotros, en donde los clientes o nosotros realizamos transacciones, depósitos, transferencias, retiros, el sistema de los cajeros automáticos. Entonces, estos van a ser los sistemas críticos, los procesos críticos de una entidad financiera y son los que tienen que, en donde tenemos que asegurar la información, los que tienen que tener réplicas en una ubicación geográfica diferente, para los que deben existir personal capacitado para poder levantar nuevamente estos procesos. Y pues aquí tal vez no lo tomaríamos como crítico, por ejemplo, los sistemas dentro del banco que permiten la gestión del talento humano, ¿sí? Entonces, esos sistemas no van a ser críticos para mi negocio, ¿sí? Hablando del tema financiero, de los bancos. Entonces, ese sistema no lo voy a priorizar como crítico. Hablando de la etapa que ocurre durante el desastre, que tiene que ver con la continuidad. El fin de esta etapa sería mantener y continuar con los procesos recuperados para que la empresa funcione con sus operaciones. Hablando de los procesos críticos, recuerden, comprenden esta fase el mantenimiento de los sistemas y sus recursos como los traslados a sitios secundarios durante el desastre. Esto orientado a los procesos y a los sistemas críticos dentro de las empresas, dependiendo del negocio. Después del desastre ya hablamos de la recuperación. Y esta etapa se realiza con el objetivo de restaurar todos los sistemas y recursos al estado normal y en correcto funcionamiento, regresando a su sitio original. Entonces, una vez que yo ya pude continuar con mi negocio, que mis sistemas críticos, hablando del ejemplo de los bancos, que los sistemas que me permiten la comunicación con los clientes, que permitan a los clientes realizar sus transacciones normalmente están bien, que se hagan las pruebas y que estemos seguros de que todo está funcionando correctamente, sí que ya nos podemos dedicar a recuperar los otros sistemas. Sí, hablando del ejemplo que les puse, por ejemplo, del sistema de gestión de talento humano, del sistema de gestión de activos, refiriéndonos a la parte administrativa, del sistema legal. Entonces, voy a poder ya levantar poco a poco todos esos sistemas, pero recuerden que lo primero tiene que ver con la lógica del negocio y son los sistemas y los procesos críticos para mi negocio. En eso se enfoca básicamente el DRP. En la siguiente clase vamos a continuar revisando estos planes y también